El propiciatorio, propiamente tal, es aquella cubierta de oro sobre el altar de oro, el cual está en el lugar santísimo. Este mueble es del mayor significado de todos los muebles y objetos que están en el tabernáculo. Y consistía propiamente tal de 2 unidades, pero el mueble en sí es de una sola unidad. Para nuestro estudio en forma más profunda lo hemos dividido en 2 partes. Primero hemos estado considerando la cubierta de oro, llamado propiciatorio, con los querubines de gloria, como se ven en la figura que está proyectada en este momento. También está el arca, en el cual hemos estudiado que tenía en el interior 3 objetos. La urna con el maná, que representaba la fidelidad de Dios para con su pueblo. También estaba la vara de Aarón, la cual nos habla de la autoridad divina. Y también estaban las tablas no quebradas de la ley, que simbolizan los requerimientos de Dios para con el hombre. Hemos estado estudiando últimamente entonces los aspectos de este propiciatorio, que es la cubierta que está sobre la urna llamada el arca, donde aquí aparece la doctrina de la propiciación. Y nos hemos preguntado, ¿qué quiere decir la propiciación? Hemos visto en el ceremonial del Antiguo Testamento en qué consistía la propiciación, y además hemos visto algunos de los significados que tiene para el creyente cristiano esta palabra tan profunda como la propiciación. Seguiremos entonces con este tema, el arca y el propiciatorio, que es el vaso más importante del tabernáculo y por esta razón contiene mucha enseñanza y debemos dar el tiempo que merece a ella. Veremos 2 aspectos vinculados con la propiciación. Primero, la justicia de Dios y como segundo punto, el amor de Dios. Para esto veremos los pasajes del Nuevo Testamento que hemos leído. Primero, veremos la propiciación en relación con la justicia de Dios. En este pasaje fundamental para la fe cristiana, Pablo declara en Romanos 3, desde el texto 21 al 26 que hemos considerado en esta noche, que el apóstol quiere demostrar desde allí hasta el final del capítulo 5 de Romanos que Dios concede el perdón del culpable por pura gracia. Sobre el principio de la fe, se trata de gracia, se trata de fe. ¿Por qué esto es importante? Porque la gracia y la fe se oponen a las obras y al mérito personal como fundamento, a la salvación. Pero veamos un poco el pensamiento del apóstol con algún detalle. Fíjese que una misericordia que fuera concedida sin atender los requerimientos de la justicia de Dios degeneraría en un sentimentalismo superficial que socavaría el orden moral. Eso sería una misericordia sin justicia. Pero una justicia sin misericordia terminaría en un tratamiento tan severo que no dejaría ninguna esperanza para el hombre. Lo más precioso es que el Evangelio presenta la combinación divina de estos 2 atributos de Dios, es decir, une la justicia y la misericordia. La propiciación, dice el apóstol en la carta a los romanos, es por medio de la fe en su sangre, la sangre de Cristo. Para el autor de los Hebreos, en el capítulo 9, lo decisivo en la realización del sacrificio era el derramamiento de la sangre de la víctima. Es decir, la entrega de la vida es la condición indispensable para la concesión del perdón. Notemos que se habla en Romanos en la fe en su sangre, tal como lo hemos leído en Romanos 3. ¿Por qué? Porque es la sangre la que ha quitado de en medio el pecado.
La sangre en la Biblia simboliza una muerte violenta. Por lo tanto, hablar de la sangre de Cristo que quita el pecado equivale a decir que la muerte de Cristo lo quita. La fe en su sangre, dice la Escritura, significa entonces la fe en la muerte de Cristo, como fundamento único, eterno de la salvación del pecador que cree. El vocablo sangre hace referencia a la muerte violenta que padecieron los animales sacrificados allá en el Antiguo Testamento, a la puerta del tabernáculo, tal como lo hemos estudiado a través de este estudio. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje de Romanos 3 que hemos leído es que lo que ha hecho propiciación, es decir, lo que apaciguó la ira de Dios, no es la vida inmaculada del Señor Jesús sobre la tierra, sino el derramamiento de su sangre al morir. Esto explica la expiación y la propiciación. En términos de sustitución representativa, dos palabras difíciles. ¿Qué quiere decir sustitución? Que el inocente recibe el castigo judicial correspondiente al pecador. Es decir, lo recibe en nombre del culpable. Recibe el castigo en lugar del culpable. Esta noción de sustitución de uno que muere por otro es fundamental en la Sagrada Escritura y aparece prefigurada en el ceremonial del sacrificio por el pecado en Levítico capítulo 4. Allí cuando se ofrecían los sacrificios en Levítico 4, el pecador oferente, el judío piadoso, traía un animal y entraba en el atrio. El pecador oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal, que es la víctima inocente, y que se constituía así en su representante. Y así el judío piadoso oraba y confesaba su culpa. Y así identificado con el culpable, aquel animal moría en sustitución por ese judío piadoso. Es decir, el animal moría en reemplazo del hombre pecaminoso. Esta enseñanza fundamental sobre la propiciación fue la que da Pablo en Romanos 3 y aparece en los pasajes, el efecto del pecado sobre el hombre. De modo que es el propósito de Dios que el pecador vea la necesidad de la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, ella provee a una necesidad de la conciencia del hombre. ¿Para qué? Para que la obra de la cruz no quede en cierto sentido incompleta. Tiene que ser aplicada la sangre por medio de la obra de Dios en el corazón del hombre y en la conciencia del hombre. Fíjese, querido hermano, querida hermana, que el vocablo propiciación se vincula con el Señor Jesucristo de dos maneras. Según lo que hemos leído en Romanos 3:25, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio propiciatorio. Por eso en Romanos 3:25 dice de la siguiente manera: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio propiciatorio, es decir, realizó un sacrificio que apacigua o pacifica la ira de Dios. Pero además significa también que Cristo mismo es el propiciatorio, es decir, el Señor es aquel en quien puede encontrarse Dios en toda su santidad y el pecador puede encontrarse allí en toda su culpabilidad. El punto de vista consiste de la Escritura es que el pecado del hombre ha dado lugar a la ira de Dios y esta ira es apaciguada o desviada solamente por la ofrenda propiciatoria de Cristo en esa cruz de ignominia. Fíjese que la función del propiciatorio aquí en el arca, en el tabernáculo,
que es la tapa de la cubierta del arca, era para evitar que la ley de Dios justa, puesta en el interior del arca, estuviese en contacto directo con el ambiente del pueblo. ¿Por qué? Porque de otra manera lo hubiese consumido, de manera que el propiciatorio con la sangre puesta encima apagaba las demandas de la ley. Usted recordará, querido hermano, querida hermana, que Aarón, como sumo pontífice, como sumo sacerdote, entraba una vez al año, velo adentro, según lo estudiado en Levítico 16. Celebraba así un sacrificio afuera en el atrio, tomaba la sangre aparte y con esta sangre atravesaba todo el atrio del tabernáculo, atravesaba con esta sangre el lugar santo y entraba en el lugar santísimo. Y allí se encontraba con este vaso sagrado, con este mueble. Entonces él derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Esta era una parte fundamental del día del perdón, de aquel día de Yom Kippur de los hebreos. La justicia de Dios satisfacía lo que las tablas de la ley representan. Así Dios podía morar en medio de un pueblo pecador y transgresor sin darle muerte. El arca, como vemos, la parte inferior no tenía tapa. En tanto el propiciatorio o cubierta era una plancha de oro que servía de tapa para esta arca. A los dos extremos de esta tapa o plancha de oro habían dos querubines labrados a martillos que formaban parte de la cubierta. Esta cubierta estaba encima de las tablas del pacto. Dentro de esta arca, entre otras cosas, estaban las tablas de la ley que Dios había dado a Moisés. Con esto se daba a entender entonces que la propiciación descansaba sobre el pacto de Dios con su pueblo. Y la función del propiciatorio no era solamente tapar el arca, sino que en su sentido doctrinal es la que cubre el pecado. En el sentido que ya no constituya más una barrera entre el hombre y Dios. La sangre cubre nuestras transgresiones y este es un punto definitivo, queridos hermanos, queridas hermanas. Pablo aclara que la propiciación se hace eficaz por medio de la fe. El apóstol corona este pensamiento sagrado subrayando que Dios ha desplegado así maravillosamente sus atributos de justicia y a su vez despliega todos sus atributos de misericordia, a fin de que Él sea el justo y Él es el que justifica al de la fe de Jesús. La salvación del pecador es por medio de la fe en su sangre, dice la Escritura. Notemos así, queridos hermanos, queridas hermanas, que no se trata de una fe en general. No se trata de la fe de la creencia que Dios existe. Es aquella de la fe en la cual Cristo es el objeto principal. De esa fe se trata en Romanos 3. Se trata entonces de la fe como aquel acto que se requiere del pecador por haberlo o por hacerlo participante de la justicia o de la justificación de la justicia de Dios en el Evangelio. Y este acto consiste en creer en Cristo, consiste en recibirle a Él, como es revelado en el Evangelio, como el eterno Hijo de Dios que se vistió de nuestra naturaleza humana, excepto sin pecado, que nos amó a lo sumo y que se entregó como una propiciación, como una ofrenda por nuestros pecados. Es la fe en su sangre, entonces. La sangre de Cristo está utilizada aquí como una referencia indudable al carácter sacrificial de su muerte. No es su muerte como un ejemplo,
sino su muerte como un sacrificio, lo que expía, lo que cubre, lo que tapa, lo que agota el pecado. ¿Cuál es la gran consecuencia, querido hermano, querida hermana, entonces? Que Dios declara justo al impío que cree. Notemos esto, queridos hermanos, este detalle importante de la Escritura, que Dios no declara justo al impío que permanece en la impiedad, sino que declara justo o justificado al impío que deja sus obras, que no confía en sus méritos. Dios no declara justo al hombre piadoso ni al religioso, ni aquel que dice ser cristiano, sino que declara justo al impío que cree. La justicia de Dios solo alcanza al pecador que cree. Y podemos preguntarnos entonces, ¿qué es la fe? Esa palabra tan pequeña, fe, que al menos envuelve tres aspectos importantes, que es creer, confiar, pero también obedecer. La fe es la aceptación. El acto de fe indica la receptividad, indica que el hombre recibe algo, indica que recibimos lo que Dios ofrece. Y esto implica que el pecador renuncia a su propia justicia y a sus propios méritos, sean estos pasados o futuros. El pecador no está en condiciones de esa manera para dar algo o para dar nada a Dios. La fe no trae nada a Dios, pero toma lo que Dios ofrece. La fe es entonces la mano del corazón que recibe lo que Dios da. La justicia de Dios se revela a la fe. Es que la fe aprende que hay una justicia que es la justicia de Dios en el Evangelio. Hay una justicia de la ley que dice que Dios es justo, que castiga a los pecadores y a los injustos. Y ahora en el Evangelio, ahora en las buenas nuevas, se revela otra justicia. Y de esta habla el apóstol aquí en Romanos capítulo 3. ¿Cuál es el pensamiento central de Pablo, el apóstol, allí? El pensamiento central surge al contemplar la cruz. La muerte de Cristo es vista por el apóstol como la prueba final del desagrado de Dios con el pecado. Pero al mismo tiempo, la muerte de Cristo muestra el medio por el cual la justicia de Dios se ha desplegado. ¿Para qué? Para justificar, para perdonar al impío que cree. El mensaje del Evangelio revela entonces cómo se transfiere la justicia de Dios al hombre. Este mensaje nos enseña el proceso por el cual la justicia pasa de su fuente, que es Dios, a su destinatario, que es el hombre. La justicia del Evangelio no es solamente un don de Dios, sino que es la propia justicia de Dios. Y el apóstol Pablo combina ambas ideas en Romanos 3:26, cuando dice, a fin de que Él, es decir, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es ambas cosas, es justo en sí mismo, pero además es el justificador para el pecador que cree. Y esta es la gran revelación del Evangelio. Pablo encuentra una relación entre la propiciación o el propiciatorio y la justicia de Dios. Pablo encuentra una relación entre la propiciación, que es la ofrenda del sacrificio que satisface la justicia de Dios, y el propiciatorio, aquí del arca, y la justicia de Dios en ambos casos. Pero hay un segundo elemento de la propiciación, y es el amor de Dios. Veremos la relación que existe entre la propiciación y el amor de Dios. El apóstol Juan vindica este aspecto. Él dice en el pasaje que hemos leído y considerado, Dios nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación, en ofrenda, por nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 4, se abre con la frase, Dios es amor. Y esta es una de las expresiones de Juan acerca de la naturaleza de Dios. Las otras son, las que usa Juan, Dios es luz, Dios es espíritu. Esta es una de las expresiones más sublimes, Dios es amor, y completa sobre las afirmaciones bíblicas sobre Dios. Dios es amor. Luego notamos, cuando leemos en Juan, que él no trata del amor en un sentido teórico o abstracto, sino que ve el amor en un sentido de acción, en un sentido práctico. Él enfatiza que el amor se ha demostrado y se ha manifestado en un hecho histórico. Este hecho histórico es la venida de Cristo al mundo. Miremos cómo dice el texto en Primera de Juan 4:9, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esto está en Primera de Juan, capítulo 4, texto 9. La venida de Cristo al mundo es la indicación visible de nuestra experiencia del amor escondido de Dios. El amor emana de Dios, surge de Él. Notemos además, queridos hermanos, queridas hermanas, que existe un abismo entre el amor como nosotros lo practicamos y el amor que hay en Dios. La clase de amor que Juan tiene en mente no existe entre los hombres. No existe este amor entre los hombres. Y tal como dice en Primera de Juan 3:1, que es el texto favorito de mi vida, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El texto en el original, en el griego koiné con que fue escrita la epístola, dice, mirad qué clase extraña, mirad qué clase extraña es aquel amor que Dios nos ha dado. Se podría traducir este pasaje en Juan 3:1. Se podría traducir de esa manera el pasaje de Juan 3:1. Juan enseña de que hay dos factores que determinan la naturaleza del amor de Dios. El primero es que este amor se sacrifica. Por eso dice el texto, Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en ofrenda o en sacrificio por nuestros pecados. Lo primero que tenemos que considerar es que este amor de Dios se sacrifica. La propiciación es la ofrenda, o sea, es un sacrificio. Y el segundo punto que debemos considerar, este sacrificio se hace para dar vida al hombre. Y esto es fundamental, porque el hombre como nosotros se orienta por el amor de Dios. Hay un tercer punto que debemos considerar, querido hermano, querida hermana. Usted como sacerdote que es en Cristo, tiene que aprender que la vida humana puede ser rescatada por el poder de un amor infinito. Voy a volver a repetir este punto porque es importantísimo. Usted, querido hermano, querida hermana, como sacerdote en Cristo que es delante de Él, tiene que aprender que la vida humana puede ser rescatada, salvada, por el poder de un amor infinito. Cristo ha realizado la obra de la cruz siguiendo el plan divino de Dios. Y este plan divino envuelve un sacrificio supremo y manifiesta que hay un poder en el amor de Dios. El Evangelio es
es un mensaje para los hombres derrotados por el pecado. El Evangelio es un mensaje para los hombres que están en quiebra, pero que pueden ser rescatados y salvados por el poder de un amor infinito. Juan utiliza un vocablo que es favorito en él cuando dice que Dios envió a su Hijo. Esto enfatiza el camino por el cual el Hijo vino de la esfera celestial a este mundo pecaminoso y rebelde. ¿Qué más podemos aprender de esta propiciación? Hay un cuarto punto. La propiciación expresa la profundidad del amor de Dios. Si queremos entender algo del amor, no podemos seguir el camino de considerar nuestro amor, que es un amor voluble y muy variable, sino que el amor es visto en el acto previo de Dios, en el cual se ha expresado al enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él fuera la propiciación, la ofrenda por nuestros pecados. ¿Cuál es la reflexión aquí? Toda la actividad de Dios con los suyos está presidida por su amor, y por lo tanto, aun cuando Dios juzga el pecado, fíjese que lo juzga con amor. ¿Por qué lo juzga? Cargando él mismo la culpa. En 1 de Juan 2:2, que podríamos leer, el texto de 1 de Juan 2:2 dice así: y Él es la propiciación, es decir, y Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se indica que Cristo es la propiciación. Notemos que no dice que Él ha hecho propiciación, sino que dice que Él mismo lo es. Volvamos a leer el texto. Y Él es, dice la Escritura, la propiciación por nuestros pecados. El texto no dice que Él ha hecho propiciación, sino que dice que Él mismo lo es. ¿Por qué habla así el texto? Porque Juan, el escritor inspirado, quiere subrayar que el Salvador no ha llevado a cabo nuestra conciliación con Dios por ningún medio externo, sino que Él mismo realizó la obra de la cruz. Él mismo fue la ofrenda, Él mismo fue el sacrificio, Él mismo apaciguó la ira de Dios y Él mismo cumplió la justicia de Dios, y Él mismo es el que nos ama a lo sumo con ese amor que Dios nos ama hasta el día de hoy. Bien, queridos apreciados y queridos hermanos, hemos llegado hasta aquí al fin de todo el estudio del tabernáculo. Hemos considerado cada uno de los detalles de todo lo que hemos estudiado acerca de este tabernáculo y sus objetos santos. Pero hemos considerado la sombra, las figuras, lo representativo. Los 4 temas siguientes, veremos lo real, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como sacerdotes en Cristo, como reyes y sacerdotes en Cristo. Dejaremos atrás las sombras, las figuras y lo representativo para considerar ahora lo real, lo que realmente Dios desea de su pueblo.